tal amigos? Muy bienvenidos, muy buen mediodía. Aquí comienza Verdad y Vida. Hoy estaremos hablando sobre la ventana de Overton. Y usted dirá, ¿y eso qué es y qué me interesa? Bueno, es bien importante porque es lo teórico. Overton, Joseph Overton, que era un académico de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, diseñó este sistema, este formato que se llamó después la ventana de Overton. Él no tenía idea el alcance de su creación, y un amigo suyo que lo describe y enumera un poco los resultados de este proyecto, que hoy explica muchísimas cosas en materia política y social. ¿Por qué? Porque, bueno, el objetivo era ilustrar, al crear esta llamada ventana de Overton, que en principio era un folleto que pretendía recaudar fondos para otro proyecto. En definitiva, no terminó resultando por ese lado, pero sí tuvo como objetivo otro, y que ilustra a nivel universal cómo funciona esto de las políticas públicas, que nació primero, si el huevo o la gallina. En ese sentido, valga la comparación. Temas que un día son tabú para la sociedad, finalmente se terminan aceptando. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema del casamiento homosexual, la ideología de género, aún profesionales, señores, promoviendo la ideología de género, que un niño nace neutro, etcétera, etcétera. Entonces, si tendrá relevancia, esto fue creado en el año 90, en la década del 90, hace 20 años atrás. A los 43 años, un siniestro aéreo terminó con la vida de Joseph Overton, pero quedó su legado. Qué importante es cuando uno deja una huella, deja un legado a la humanidad. Esto explica, ¿no?, cómo funciona el asunto del cambio de políticas. ¿Son los líderes políticos que generan los cambios en la sociedad, o es la sociedad que genera los cambios en la clase política? Por eso decía y lo comparaba con el popular dicho, ¿quién nació primero, si el huevo o la gallina? Entonces, mismo la Suprema Corte de Estados Unidos, que tiene más componentes conservadores que liberales, ha tenido cambios en materia, por ejemplo, del aborto. El caso de Roe versus Wade, que fue un sonado caso que cambió la historia, legalizando y aceptando el aborto a nivel federal en la década del 70, y que recientemente la misma Suprema Corte anuló ese fallo de entonces, y lo dejó a criterio de cada estado. Y como ustedes saben, fundamentalmente en Occidente, el mundo está dividido en dos partes: los que promueven determinada agenda, y nos referimos a la Agenda 2030, y los que son anti-agenda. Y usted dirá, ¿qué me interesa la política? No me importa. Debería interesarle, porque todo es política, todo está atravesado por la misma, y esto hace que nuestras nuevas generaciones, los que ya estamos mayores, bueno, nos quedarán quién sabe cuántos, Dios sabe cuántos años hacia adelante, pero ¿qué de nuestros niños? ¿Qué de nuestros adolescentes que están siendo adoctrinados en ideología de género? Desde el jardín les están enseñando nuevos formatos de familia, les están enseñando que no son nenes ni nenas, que son neutros, y que luego ellos van a decidir cómo se autoperciban. Va a determinar su género, si son nenes o nenas, o nene trans o nena trans, etcétera. Hay más de 110 géneros, así que hoy día
aquellos que promueven esta ideología de género dicen basarse en la ciencia, pero como ideología que es, no tiene ninguna base científica y no es científica, es ideológica, filosófica, pero lo están promoviendo desde los gobiernos, desde la educación, desde los poderes judiciales, como si fuera algo científico y una verdad que no debe ser refutada, que genera una cultura a nivel de Occidente, que genera una narrativa, que genera un status quo, y quien esté en contra de eso es discriminado, es catalogado de ultraderechista, ultraconservador, todo ultra, todo hiper, todo ultra. De esa manera van etiquetando y censurando a aquel que piensa diferente, solo por pensar diferente. Pero sepan que quienes pensamos diferente no somos los nuevos, somos los que siempre hemos pensado igual. O sea, en realidad piensan diferente los que se pasaron a ese lado ideológico que promueve el progresismo a nivel internacional, que promueve el humanismo planetario, el humanismo no teísta, que es la raíz y la base ideológica de todo esto que estamos hablando, que en definitiva está cambiando la sociedad, está cambiando la cultura, y mucha gente, aunque lo ve pasar por la vereda de enfrente, dice: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible? Y eso es lo que explicaba Overton en su teoría, en ese folleto que pretendió crear para recaudar fondos y que tendría una trascendencia en el tiempo y en el espacio, porque 30 años después estamos hablando de esto en esta ciudad, en este programa. Entonces, la ventana de Overton es un modelo de cambio político, encierra ideas que son aceptables para el público y por lo tanto aceptables para los políticos, pero excluye las ideas que son inaceptables para el público y por lo tanto inaceptables para los políticos. Así que si tienes una idea que el público no quiere y que los políticos no quieren, tienes que desplazar la ventana en la dirección de esa idea, de tal forma que la opinión pública empiece a apoyarla. Hemos hablado aquí muchas veces de cómo se da este fenómeno. Por ejemplo, en el gobierno de Mujica, 2010-2015, fue que se legalizó la marihuana, o se despenalizó, da igual como usted quiera llamarle, se legalizó el matrimonio, matrimonio no corresponde, casamiento igualitario, que es una unión civil más que matrimonio. Se legalizó el cambio de sexo, de identidad, el consumo de hormonas por parte de los niños y niñas para cambiar de sexo o de género, como quiera llamarle, da igual en este momento. Entonces, todas estas cosas que 20 años atrás no pasaban por nuestra cabeza que fueran posibles, legitimarlas, legalizarlas y promoverlas en Uruguay, y todavía desde el gobierno y desde la educación pública, eran inimaginables. Entonces, quienes estudian los fenómenos sociales, los ingenieros sociales, que va mucho más allá de un licenciado en trabajo social, con todo respeto, los ingenieros sociales que investigan y trabajan en cómo, qué cosas hacer y no hacer para cambiar la mentalidad de las masas, para promover los cambios que quieren promover de acuerdo a su creencia ideológica, o por lo menos de quienes lo contratan, de quienes les pagan para que hagan su trabajo profesional. Entonces, bueno, luego los políticos también se ilustran en estos asuntos para saber qué es lo que la gente está pidiendo, crear una narrativa, crear una propuesta en virtud de lo que la gente está pidiendo y luego ser populares para ellos. Como ustedes sabrán, los que decimos la verdad, quienes decimos la verdad, no somos gente popular, no somos gente querida por todo el mundo, lo sabemos.
Fíjense que Juan el Bautista, el precursor de Jesús, primo hermano de él, 6 meses mayor de edad que Jesús, y por decirle la verdad, al rey Herodes le costó la vida, con solo 30 y pocos años. Fue decapitado, solo por decirle la verdad al rey, decirle que no le era lícito andar con la mujer de su hermano. ¿Y usted qué opina? ¿Estaba bien decirle o estaba bien el hecho de que andaba con la mujer del hermano? Bueno, hoy día se va a ponderar como bueno que el rey ande con la mujer de quien se le antoje, por así decir, y no se va a ponderar como bien aquel que le diga, che, está mal lo que estás haciendo, estás engañando a tu hermano, le estás haciendo una jugada desde tu lugar de poder para quedarte y usufructuar, disfrutar de la mujer de tu hermano. Bueno, hoy día es lo que está pasando. Mucha gente dice, se han perdido los valores. En realidad lo que decimos es que los valores se han redefinido, están siendo sustituidos, están siendo redefinidos, y esto es justamente el problema que como sociedad estamos enfrentando. No obstante, muchos ni siquiera se han enterado de ello o no saben por qué está pasando las cosas que están pasando. Entonces, la ventana de Overton es una explicación de cómo las políticas cambian en formas que habrían sido inimaginables antes. Nuestras políticas públicas más duraderas empezaron siendo impensables. Ahora, hay políticas públicas que sí son muy buenas. ¿Cómo catalogamos cuál es buena y cuál es mala? ¿Cuál es la escala de valores que usaremos para definir o catalogar qué política pública está bien y cuál está mal, cuál es perjudicial? Bueno, hoy día, en virtud de lo que ya había profetizado Isaías 2700 años atrás, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Quienes promueven lo malo hacen parecer que esto es bueno, le llaman a lo malo bueno, y bueno, de ahí que el jefe de campaña de Hitler, Goebbels, decía, una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. O sea, te atomizan por todos los medios. Ayer mi hija me decía que fue a ver la película del origen de la bomba atómica, esa que está de moda ahora. Y claro, las compañías son multimillonarias, son multinacionales, promueven sus producciones cinematográficas con mucha ideología adentro, pero en este caso, que tiene un género documental, obviamente la promueven por todos los medios porque tienen el poder para hacerlo, de manera que la gente la vaya a ver. Y yo, antes de que me dijera nada, le dije, te resultó aburrida porque no es un tema que a vos te interese, algo que ocurrió mucho tiempo atrás y que en este momento a un joven, a un adolescente no le interesa. Pero de alguna forma, como con la película Barbie, que tiene mucha ideología, algunos dicen que es una sátira del feminismo y del machismo, pero tiene intrínseca mucha ideología. Muchas producciones cinematográficas desde hace décadas están siendo utilizadas para adoctrinar a la sociedad sin que nos demos cuenta, por cierto. Es la técnica de la rana, lo hemos dicho desde aquí. ¿Cuál es la técnica de la rana? Bueno, usted pone una rana en agua caliente, está salta y se salva, pero usted la pone en agua fría, a fuego lento, y la rana va a ser parte de la sopa sin darse cuenta que la estaban calentando. Eso es lo que pasa en la sociedad en estos últimos tiempos. Cuando se legalizó la marihuana, más del 60% de la población estaba en contra. Pero hubo una campaña masiva de publicidad que fue financiada por Soros, que costó cientos de miles de dólares, quizás millones, y Mujica había dicho entonces, si la población no está de acuerdo, me voy al mazo, literalmente.
no se fue nada al mazo. Y los políticos de hoy deberían evaluar, y ya de hecho con el diario El Lunes hay más que informes científicos de que no fue buena idea legalizar la marihuana, porque hoy hay mayor consumo, algo que ya sabíamos antes de que lo hiciera. Esto abrió puertas para que muchos niños y adolescentes ingresaran al consumo. Por otro lado, el que consume marihuana llega un momento que le es insuficiente y necesita una droga más pesada, más dura, y de ahí pasa a la cocaína, a la heroína, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos y hay informes inclusive de Naciones Unidas, pero yo tuve aquí a mi lado al diputado Álvaro Dastugue del Partido Nacional, tenemos una buena amistad con él, y le pregunté al aire por qué en nuestro país, si ya se sabía que esa ley perjudicó a la sociedad y fundamentalmente a nuestros adolescentes y jóvenes, ¿por qué no se deroga? ¿Por qué no se cambia? Y él me dijo, no hay voluntad política. Y así como eso, muchas otras cosas, señores. No hay voluntad política. ¿Por qué? Porque la gente ya fue engañada. ¿Y cómo fue engañada? Bueno, te pintaron un cuadro hermoso. Te dijeron que era para competir con el narcotráfico, para que los chicos no tuvieran que ir a comprar droga a un narcotraficante, que el Estado se las proporcionara. Todo en base a versos y a mentiras, que después toda mentira sale a la luz, como dijera Abraham Lincoln. Todo el mundo puede ser engañado por algún tiempo. Y todos pueden ser engañados a algún tiempo, pero es imposible que todo el mundo sea engañado todo el tiempo. Y habíamos muchas personas que en aquel entonces sabíamos que no era buena idea y que no era favorable a la sociedad y fundamentalmente a nuestros adolescentes y jóvenes. Sin embargo, se siguió adelante por intereses económicos y políticos, adelante con la legalización de la marihuana. Y muchas cosas los catalogan como derechos humanos, pero en realidad no son derechos humanos. El derecho humano universal e inalienable, como es el derecho a la vida, eso sí es un derecho humano con el cual todos deberíamos nacer. Sin embargo, señores, hoy ha sido sustituido por el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y nadie niega que una mujer mayor de edad, mayor de 18 años, puede hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana. Pero cuando hablamos de un niño, hablamos de una tercera persona, de un individuo que se está gestando, como todos nos fuimos gestando durante ese proceso de 9 meses y algunos un poco menos en el vientre materno. Pero sin embargo, asociaron un crimen de un niño no nacido a la salud sexual y reproductiva. Y en lugar de decirle aborto, le llamaban interrupción voluntaria. Sonaba más romántico, menos perjudicial para las emociones de la gente. Asociarlo a cosas positivas, como la salud pública, el bienestar, las mujeres que morían víctimas de abortos clandestinos, que era todo mentira, porque murieron 2 en 10 años, pero nos hicieron creer, o a los incautos les hicieron creer que estaban preocupados por las mujeres que morían víctimas de abortos clandestinos. Entonces fueron haciendo un trabajo psicológico a nivel social para que la gente fuera aceptando que el aborto era bueno. Pero en realidad, ¿qué está detrás de eso? No está ni más ni menos que una agenda humanista planetaria, que usted la puede leer en el Manifiesto Humanista 2000 o Tercer Manifiesto Humanista, creado hace 20 años atrás. Ahí está la agenda ideológica, las creencias de los humanistas no teístas, libre pensadores, que promueven toda esta ideología desde sus lugares de poder, porque ellos están inmersos en los 3 poderes del Estado a nivel de todos los países occidentales y de muchos orientales también, y de Medio Oriente ni que hablar, a tal punto que han llamado a Tel Aviv la capital del LGBT. Es inconcebible que el pueblo elegido por Dios y el pueblo de Dios esté siendo usado como plataforma
para el mundo entero de la ideología de género y del colectivo social LGBT, que no son la mayoría, pero como tienen mucho poder financiero, esa es otra mentira que nos hicieron creer, de que estaban fomentando el derecho de los gays y las lesbianas porque eran un colectivo social vulnerable, que había sufrido tanto. Y señores, eso es toda una burda mentira. Está bien que cada uno promueva sus ideas, que diga lo que piensa en el ámbito que pueda y que quiera, pero no está bien que le mientan a la gente, que le mientan a la gente, a todo el mundo y traten de engañarlo. Eso no está bien, porque no son un colectivo vulnerable, ni mucho menos ni nada que se le parezca. Quizá usted conozca a alguien del barrio que sí, que bueno, es homosexual y que está en una situación de vulnerabilidad financiera o social. Los hay como en todo colectivo, también negros, también mujeres, también cristianos evangélicos, del colectivo que sea, hay gente vulnerable, hay gente pobre, humilde, pero nadie crea leyes específicas para un colectivo social, porque los gobiernos democráticos deben gobernar para las mayorías, pero sin embargo terminan haciéndolo para minorías porque es la estrategia progresista, generar un problema en la sociedad donde no lo hay y luego venir a ofrecer la solución al mismo. En otras palabras, te quiebran las piernas y luego te traen un par de muletas para que puedas caminar. Eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque en definitiva acá lo que hacemos es traer asuntos políticos, sociales, familiares, etcétera, o religiosos, y los contrastamos con lo que dice la Biblia. Reitero, no es lo que yo pienso o lo que interpreto de la Biblia, sino es lo que la Biblia dice, que está al alcance de cualquiera que sea sincero y honesto consigo mismo y se ponga a estudiarla. Si no puede hacerlo, no tiene cómo, lo invitamos a que se acerque a nosotros y con mucho gusto vamos a estudiar la Biblia juntos, para que usted pueda ver lo que Dios dice al respecto. Saben que en la antigüedad, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dijo el rey Salomón, hijo de David, el hombre más sabio que jamás haya existido después de Jesús, este hombre decía que no había nada nuevo bajo el sol. Y hoy día, lo que dijo Overton o lo que dijo George Orwell, no es nada nuevo tampoco, aunque Orwell lo escribió en el 48, la novela 1984, donde él específicamente narra cómo son los gobiernos totalitarios y cómo usan la estrategia, llamarla de lo malo bueno, el Ministerio de la Verdad le llaman, para que suene positivo algo muy negativo. A todo lo que es negativo le ponen un nombre positivo y hoy día eso es tal cual, para que suene lindo al oído y la gente se emocione y quiera eso, aunque sea terrible, pero es así. Entonces, vean ustedes lo que ocurrió en la antigüedad con el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios elegido por el Señor para manifestarse al mundo. Y hoy día podemos decir que es el reloj de la historia de la humanidad, porque lo que pasa con Israel es lo que va marcando los tiempos, sea bueno, sea malo, va marcando los tiempos que vivimos, en qué mojón de la historia, cronológicamente hablando, estamos viviendo. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 3, dice que los hijos de Samuel, que era profeta, juez y sacerdote de Israel, no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Eso hoy día está sucediendo en nuestra sociedad, señores. Nosotros estamos enterándonos día a día de la corrupción que hay en el gobierno, en la justicia, en la fiscalía, por todas partes. ¿Y cómo decimos que tal cosa es corrupta? Bueno, porque fuimos formados en la tradición judeo-cristiana, cuyos valores son muy firmes y muy antiguos, tienen miles de años. Entonces eso nos permitía saber qué está bien y qué está mal.
Y hoy día eso viene siendo sustituido por el humanismo libre pensador que tiene su propia moral, su propia ética humanista universal, que va en contraposición con lo que Dios dice, con los mandatos de Dios, con la palabra de Dios, va en contraposición directa. Entonces, para construir la humanidad a su manera, tienen que destruir lo existente, y por eso hablan de deconstruir la idea de familia, deconstruir la idea de ser un varón, deconstruir la idea de ser una mujer, al punto que uno puede llegar a ver notas en los diarios, tal como el hombre se embarazó y se casó con una mujer, pero la mujer no fue la embarazada, sino el hombre. Cosas ridículas, irracionales, incoherentes, que uno diría, pero ¿cómo van a poner una nota con que un hombre se embarazó? Los hombres no se embarazan ni tampoco amamantan bebés. Se trata de una mujer que quiere ser varón, que se cortó el pelo a lo varón, que toma testosterona para que le nazca la barba y demás, y que no se hizo mastectomía y bueno, tiene sus mamas, se hizo gestar un bebé en su vientre por inseminación artificial, tuvo el bebé, se juntó con una mujer mayor, 20 años que ella, y bueno, la que tuvo el bebé fue quien hoy quiere ser varón, sigue siendo mujer biológicamente, tuvo el bebé y lo está amamantando, nada del otro mundo, pero le hacen creer a la sociedad que es un hombre, porque es un hombre trans. Entonces van confundiendo a las nuevas generaciones, no a nosotros que ya tenemos una formación que no cambia así como así, y mucho menos los que somos cristianos. Pero la gente incauta, que no tiene mucho fundamento, mucha firmeza en sus convicciones, fácilmente será avasallada tal cual tsunami, cuando por todos los medios te bombardean, desde el cine, la televisión, la publicidad, el gobierno, la educación, desde todos los medios te están bombardeando con esta ideología. Parece que en la vida no existen más problemas, no existe el desempleo, ni el cáncer, ni el SIDA, ni los problemas familiares. El problema único que existe, así como antes era el virus chino, ahora el problema es con quién te acuestas, si te identificás como varón, como mujer. Parece que todo el problema de la humanidad es sexual. No es nada nuevo, señores, como les decía anteriormente. Entonces Samuel se disgustó porque el pueblo, le dijo, lo encaró y le dijo, mirá, ya tú eres viejo, que tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. El pueblo estaba pidiendo tener un rey porque hasta entonces era un gobierno teocrático. Dios le hablaba a Samuel como profeta, el profeta le decía al pueblo, le transmitía al pueblo lo que habían de hacer, además él era juez, y bueno, y de esa forma el pueblo tenía la bendición de Dios, era un pueblo próspero, bendecido, pero Samuel se disgustó por esto y Dios le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. Ahí vemos la bondad de Dios y la soberanía de Dios para dejarnos a nosotros elegir. Él no creó marionetas ni títeres, nos dio un libre albedrío, una voluntad, nos enseñó el bien y el mal y te dijo, elegí lo que vos quieras. Pero si vos elegís el camino del mal, atenete a las consecuencias. No soy yo que te está pegando, sos vos que te estás metiendo en el pozo, sos vos que te estás exponiendo al riesgo, a los peligros que hay de transitar en el camino del mal. Entonces, Dios le dijo a Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Atiende sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. ¡Wow!
esto realmente es muy triste. Vamos a continuar un segundo capítulo de este asunto, porque es una historia muy emocionante que nos ilustra, aunque tiene miles de años, nos ilustra lo que hoy día está sucediendo, y se lo vamos a mostrar con hechos prácticos que usted puede ver y visualizar cotidianamente en su familia y en la sociedad. Dios les bendiga y será hasta el lunes.